¿Cómo están? Vamos a resolver el trabajo práctico número 1. El ejercicio 1 nos solicita lo siguiente. Califique cada proposición como verdadera o falsa y justifique claramente su respuesta. Entonces yo lo que hice fue copiar los enunciados y debemos resolver cada uno de ellos indicando si la afirmación es verdadera o falsa. La primera afirmación dice: la cantidad demandada de un bien o servicio es una variable stock. Una variable stock es una variable que se mide en un momento del tiempo. Ejemplo, la riqueza. Entonces, en un determinado momento del tiempo nosotros decimos la riqueza de, por ejemplo, Bill Gates es de tantos millones o billones de dólares. Pero también hay otro tipo de variable que se denomina variable flujo, que es una variable hace referencia a una magnitud que puede cambiar su valor. Una variable flujo es aquella que se mide por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces nosotros podemos hablar de que la producción de una determinada firma es de no sé, de 100 toneladas al año, o podríamos decir kilogramos de pan a la semana. Muy bien, entonces en este caso nos dicen que la cantidad demandada de un bien o servicio siempre es una variable stock, o sea, se mide en un momento del tiempo. No, en realidad la cantidad demandada es una variable flujo. Porque se mide por unidad de tiempo. Así podemos hablar que la demanda de, por ejemplo, de soja es de cierta cantidad de toneladas a la semana o por trimestre, pero fíjense que siempre estamos hablando de cantidad, de una determinada cantidad, y tenemos en cuenta una cierta unidad de tiempo. Por ejemplo, podríamos decir toneladas al mes. O, por ejemplo, miles de paquetes de cigarrillos a la semana. Muy bien, sigamos. Entonces, esta primera afirmación es falsa. Estamos en presencia de, cuando hablamos de cantidad demandada, estamos hablando de una variable flujo. Siempre que se modifique el precio de un bien relacionado al bien X, la cantidad demandada de este último se modificará. Esto sería falso. ¿Por qué? Nosotros habíamos visto que la demanda
depende de una serie de factores y se habla del concepto de ceteris paribus para mantener constantes esos factores. Nosotros sabemos que la demanda es una relación inversa entre precio y cantidad, manteniendo constante el resto de los determinantes de la misma, de la demanda, que tenían que ver con, por ejemplo, el ingreso de los consumidores, la cantidad de la población, el precio de los bienes relacionados. Y cuando se modificaba alguno de esos factores, entonces veíamos que la demanda se desplazaba ya hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, esos desplazamientos de la curva, entonces estamos hablando de un aumento o de una disminución de la demanda. Entonces, no sería que simplemente, como nos indica acá la consigna, se modificara la cantidad demandada, sino que se modifica toda la demanda, toda la relación funcional. Falso. El precio de los bienes relacionados es un determinante de la demanda. Por lo cual, al modificarse, ya sea que aumente el precio o baje el precio de un bien relacionado, cual al modificarse se alterará la demanda. Es decir, se desplazará hacia la derecha o la izquierda. Cambia toda la relación funcional. Entonces no es que solamente va a alterarse la cantidad demandada, se va a modificar toda la demanda, se va a desplazar, entonces va a ser un nuevo precio y una nueva cantidad demandada. Vamos a ver que los puntos van a ser distintos. Entonces supongamos que nosotros tenemos una demanda. Recordemos que la demanda es una relación inversa, la demanda nos muestra la relación inversa entre precio y cantidad. De la demanda, acá tenemos las cantidades y acá tenemos el precio. Bueno, esta demanda venía dada para un determinado valor del precio del bien relacionado. Supongamos que el bien relacionado es P sub I. Le vamos a poner P sub I 0. Bueno, ahora, ante una modificación del precio del bien, supongamos, ahora el precio del bien es P sub I 1, que es mayor que P sub I 0. Vamos a ver que la demanda, supongamos, un ejemplo, que la demanda se desplaza hacia la derecha. Entonces, en este caso aumenta el precio de un bien relacionado y la demanda se desplaza hacia la derecha, o lo que es lo mismo decir que aumenta la misma. Entonces, podríamos pensar que en este caso I es un bien sustituto de X. Entonces nosotros tenemos acá graficada la demanda del bien X y uno de los determinantes que nosotros manteníamos constantes era el precio de un bien relacionado. En este caso, estamos hablando de que Y es un bien sustituto de X, y si aumenta el precio del bien Y, entonces la demanda del bien X aumenta. Por ejemplo, piensen que el bien X es carne de pollo y el bien Y es carne vacuna. Si aumenta el precio de la carne vacuna, aumenta la demanda del
de la carne de pollo. Mientras que es distinto cuando nosotros hablaríamos, porque acá en el enunciado que nos decía que se iba a modificar la cantidad demandada, no estamos hablando de un movimiento sobre la curva de demanda, sino que se modifica toda la curva de demanda. Acá tenemos el origen. Entonces voy a graficar la demanda. Y cuando se modifica el precio, podemos ver que se altera la cantidad demandada. Supongamos que este es el precio y esta es la cantidad, P sub 0 y sub 0, y por una determinada razón baja el precio del bien Y, del bien X. Entonces ahora el nuevo precio es P sub 1. La cantidad demandada, al ser una relación inversa entre precio y cantidad de la demanda, fíjense que la cantidad demandada aumenta. Esto sería un desplazamiento sobre la misma curva de demanda. Entonces acá estamos viendo un cambio en la cantidad demandada. Que es distinto de lo que estábamos analizando recién, que es un cambio de la demanda. Ya sea cuando se modifique el precio, suba o baje, vamos a ver que se va a alterar la cantidad demandada. Pero si se modifica uno de los determinantes de la demanda, entonces vamos a ver que cambia toda la relación funcional. Entonces vamos a ver un desplazamiento de la curva, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué más? Veamos el ejercicio 3. Una suba del ingreso de los consumidores desplazará la curva de demanda hacia la derecha. A ver. Uno de los determinantes de la demanda es el ingreso de los consumidores. Entonces, en este caso, lo que nos plantean es lo siguiente. Si lo vemos gráficamente, recordemos que en la demanda, cuando graficamos la demanda, en el eje horizontal vamos a representar las cantidades, en el eje vertical vamos a representar los precios. Entonces, esta es la demanda para un cierto nivel de ingreso, supongamos I sub 0. Y ahora nos plantean que sube el ingreso, entonces la curva de demanda se desplazará hacia la derecha. Entonces vamos a ver una nueva curva de demanda, si quieren le pongamos D', donde tenemos otro nivel de ingreso I sub 1. Acá si quieren también le podrían haber puesto D', pero también fíjense que acá lo que estamos haciendo es especificar uno de los argumentos de la demanda para mostrar que son dos curvas distintas. Al poner entre paréntesis que son dos precios distintos, que uno es P sub I 0 y el otro es P sub I 1. Muy bien. Entonces, la consigna nos dice esto. El nivel de ingreso aumenta y la demanda se desplaza hacia la derecha. ¿Eso será verdadero o falso? Bueno, hay que tener en cuenta el concepto de lo que son los bienes inferiores o los bienes normales. Bienes normales son aquellos que cuando
aumenta el ingreso, aumenta su demanda, mientras que los bienes inferiores son aquellos que cuando aumenta el ingreso, cae la demanda. Entonces, esto sería verdadero, esta afirmación que dice, una suba del ingreso de los consumidores desplazará la curva de la demanda hacia la derecha si estuviéramos en presencia de un bien normal. Sin embargo, aquí no nos dicen nada. Si esto sería un bien normal, entonces correcto. Cuando aumenta el ingreso, entonces lo que ocurre, lo que se observa, es que aumenta la demanda, cambia toda la relación funcional y en este caso vamos a ver que la nueva demanda se encuentra por encima de la demanda inicial. Sin embargo, si consideramos el caso de un bien inferior, cuando aumenta el ingreso, la demanda del bien disminuye. Entonces tenemos la demanda. Esta sería la nueva demanda. Esta depende de un determinado nivel de ingreso I sub 0. Y ahora I sub 1, donde I sub 1 es mayor que I sub 0. Pero vamos a ver que la demanda se contrae. O lo que es lo mismo, se desplaza hacia la izquierda. Entonces, esta afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque si fuera un bien normal, entonces sería correcta. Sin embargo, si consideramos el caso de un bien inferior, cuando aumenta el ingreso, que es lo que ocurre, la demanda se contrae. ¿Qué ejemplo de bien inferior podríamos pensar? Por ejemplo, las salchichas. Si aumenta el nivel de ingreso del consumidor, va a preferir o va a optar por comer otro tipo de alimentos. Por ejemplo, va a comprar algún tipo de carne, por ejemplo, un bife, no sé, algún tipo de algún corte de carne que sea mucho más caro que, por ejemplo, lo que es la salchicha. Entonces, hay bienes que a medida que aumente el ingreso, lo que ocurre es que su demanda se desplaza hacia la izquierda. Otro ejemplo de bien inferior sería los viajes en colectivo de larga distancia. Si aumenta el ingreso, seguramente una persona en vez de viajar en colectivo se irá en avión. Sigamos resolviendo. ¿Qué decía la cuarta consigna? La gráfica de la curva... Uy, acá se marcaron algunos numeritos. Dice, la gráfica de una curva de demanda perfectamente inelástica es una línea recta. En teoría han visto que hay distintos valores que puede tomar la elasticidad precio. Y en base a ese valor entonces se puede distinguir si la demanda es perfectamente elástica, perfectamente inelástica, si la demanda es elástica, si la demanda es inelástica. Bueno, grafiquemos la demanda considerando que sea perfectamente inelástica. Si la demanda es perfectamente inelástica, quiere decir que su elasticidad precio
es igual a 0. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo lo observaríamos gráficamente? Sería una línea recta vertical. Esta sería la demanda. ¿Por qué? Porque la elasticidad precio, ¿cómo se calcula? Sería la variación de la cantidad demandada sobre la variación del precio. Acá permítanme, precio de X. Acá si quieren también lo completamos. Precio de X, precio de X. Esto es cuestión de notación, lo pueden poner precio directamente. Bueno, depende si estamos calculando la elasticidad puntual o la elasticidad arco. La elasticidad arco se mide entre 2 puntos, pero supongamos que esto sería elasticidad puntual. Entonces, para un determinado precio y cantidad, para un punto en particular de la demanda, que vamos a tener un precio y una cantidad, queremos estimar entonces su elasticidad. Que la demanda sea perfectamente inelástica quiere decir que el valor de la elasticidad es 0. O sea, en cuánto cambia, cuál sería el cambio porcentual en la cantidad demandada ante un aumento de un 1% del precio, sería de 0%. Muy bien, entonces nosotros quisiéramos, por ejemplo, calcular para este punto, donde sería x sub 0, y acá sería el precio P de x sub 0. Entonces nosotros tendríamos que reemplazar los valores y acá tendríamos la variación de x. Pero fíjense que en este caso estamos observando una demanda que es una línea recta, pero vertical. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la variación de X, o lo que es lo mismo directamente si estamos calculando la elasticidad puntual, esto vamos a observar que es la pendiente de la demanda. Y la pendiente de la demanda es cómo cambia la cantidad demandada cuando aumenta en una unidad el precio, o cuando aumenta el precio. ¿Y qué ocurre? Fíjense que independientemente del precio, la cantidad demandada siempre es la misma. Entonces, si calcularíamos la variación va a ser 0. Por lo cual, este sería el gráfico de una demanda perfectamente inelástica. Entonces, ¿qué nos decía la afirmación? La gráfica de una curva de demanda perfectamente inelástica es una línea recta si es verdadero. Y este sería el gráfico. 5. La pendiente de la curva de demanda es igual a la elasticidad precio de la demanda. La pendiente de la demanda no es otra cosa que la variación. Este triangulito que ustedes ven acá es la letra delta griega, delta mayúscula. Es la variación de X sobre la variación del precio. La elasticidad mide la sensibilidad relativa de la cantidad demandada ante lo que es un cambio porcentual en el precio. La pendiente de la demanda va a depender de las unidades en las que se mida. Fíjense que acá tenemos X, que sería la cantidad demandada, y el precio. Mientras que la elasticidad
Si quieren pongamos la puntual y la elasticidad precio-arco. Dependen, uno de sus componentes es la pendiente de la demanda. La elasticidad precio puntual, la elasticidad precio sería cómo cambia X cuando cambia el precio por el precio sobre la cantidad demandada. Y la elasticidad precio-arco, si quieren esto acá le pongamos 2 puntos mejor, va a ser igual a la variación de X sobre la variación del precio por el precio promedio sobre la cantidad promedio, donde P de X promedio no es otra cosa que la suma de los precios dividido 2 y la cantidad promedio sería la suma de las cantidades dividido 2, considerando que la elasticidad precio la medimos entre 2 puntos, mientras que la elasticidad precio puntual la estamos midiendo en un punto de la demanda. Muy bien. Entonces, esto sería falso. ¿Por qué? Porque la pendiente de la demanda se define de esta manera. Sería la variación de X, que es la cantidad demandada, sobre la variación en el precio, mientras que la elasticidad precio sería el cociente del cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio. Esto se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir variación de X sobre la variación de P de X sobre el precio. Y esto sería el cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio. Notar que podemos escribir esto, acá puse cantidad, es promedio. Podemos escribir esto de forma similar. La variación de X sobre la cantidad promedio. Acuérdense que X es la cantidad demandada sobre la variación del precio sobre el precio promedio. 5. 6. Para obtener la curva de demanda de mercado deben sumarse horizontalmente las curvas de demanda individual. Verdadero. La demanda de mercado es la suma horizontal de las demandas individuales. Bueno, veamos qué nos pide el ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Dada la siguiente tabla de demanda, se solicita: A. Encuentre la ecuación matemática de la función de demanda, trace la gráfica de la curva de demanda en un sistema de ejes cartesianos. Indique cuál sería la cantidad demandada de X si el precio fuese P de X igual a 950. Muy bien, entonces,
habíamos visto que la demanda nos muestra una relación entre precio y cantidad. Esa relación es inversa. A medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. O si baja el precio, aumenta la cantidad demandada. En este caso nos piden que encontremos la ecuación matemática de la función de demanda. En este caso tenemos la demanda, que está representada por una tabla. En la primera columna tenemos los distintos niveles de X, la cantidad demandada, y acá tenemos el precio. Encuentre la ecuación matemática. Bueno, para ello vamos a recurrir a la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Que ustedes deben haber visto en la secundaria o quizás la conocen calculándola por el método del punto pendiente. En este caso sería x menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0 va a ser igual a y menos y sub 0 sobre y sub 1 menos y sub 0, donde vamos a tener dos puntos que uno tiene las coordenadas x sub 0 y sub 0 y el otro punto tiene las coordenadas x sub 1 y sub 1. Si quieren, a este le podemos llamar punto A y a este le podemos llamar punto B. Muy bien, esta es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Ahora bien, notar que nosotros cuando estudiamos la demanda estamos considerando dos variables, la cantidad demandada y el precio. Y no aparece ahí, pero el precio nosotros lo representamos en el eje de las ordenadas. Por lo cual acá vamos a hacer una pequeña adaptación para poder calcular la ecuación, en este caso, de la función de demanda que nos dieron en la consigna. Por lo cual vamos a elegir dos puntos cualquiera. Fíjense que acá tenemos combinaciones de precio y de cantidades demandadas. Acá tenemos los precios y estas son las cantidades. Vamos a elegir dos puntos cualesquiera. Yo voy a tomar como punto A, voy a elegir dos puntos. A uno le voy a llamar punto A y va a tener las coordenadas 1800, 1200. Y a este voy a decir que tiene las coordenadas x sub 0, p de x sub 0. Y el punto B va a tener las coordenadas, si quieren en este caso, x, que sería la cantidad demandada, va a valer 1400, y el precio va a ser 1250. Y a este le voy a dar la coordenada x sub 1, p de x sub 1. Yo elijo a cuál punto le voy a llamar A y a cuál punto le voy a llamar B. En este caso, fíjense, cuando la cantidad demandada, si el precio es 1200, la cantidad demandada es 1800. Si el precio es 1250, la cantidad demandada es 1400. Podrían haber elegido, por ejemplo, la segunda fila y la última fila. Entonces ahí tenemos dos puntos. Eso queda a criterios de ustedes. Lo mismo, o por ejemplo, si ustedes le hubieran puesto al punto A estas coordenadas y al punto B estas coordenadas, van a ver que obtenemos lo mismo. Lo que sí necesitamos es dos puntos. Muy bien. Entonces habíamos dicho que esta ecuación de la recta que pasa por dos puntos íbamos a tener en cuenta que acá las variables que estábamos trabajando son precio y cantidad. Y acá la ecuación nos muestra que las variables son x e y. Entonces la pequeña adaptación va a ser simplemente donde dice y vamos a reemplazar por el precio.
Entonces, nuestra ecuación de la recta que pasa por dos puntos sería x menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0 igual a p de x menos p de x sub 0 sobre p de x sub 1 menos p de x sub 0. Bueno, x menos x sub 0, pero x sub 0, fíjense, es 1800. 1800 sobre x sub 1, pero x sub 1 vale 1400. 1400 menos 1800 es lo que vamos a observar en el primer miembro como denominador. Muy bien, p de x sería la variable menos p de x sub 0, pero p de x sub 0 vale 1200 sobre p de x sub 1 menos p de x sub 0. Esto sería 1250 menos 1200. Entonces tenemos x menos 1800 sobre 1400 menos 1800 sería menos 400. Igual, p de x menos 1200 sobre 1250 menos 1200 sería de 50. Vamos a hacer el producto de los extremos por los medios, entonces nos quedaría 50 por x menos 1800 igual a menos 400 por p de x menos 1200. Entonces nos vamos a aplicar la propiedad distributiva. Vamos a multiplicar 50 por x y por menos 1800 y menos 400 por p de x y menos 1200. Entonces resulta 50x, 50 menos 1800 es menos 90.000. Igual a menos 400 por p de x más, fíjense, menos 400 por menos 1200, menos por menos se hace más, 480.000. Vamos a despejar x, entonces vamos a llevar este menos 90.000 al segundo miembro. Está restando, pasa sumando, me quedaría menos 400 p de x más 480.000 más 90.000. 50x es igual a menos 400 p de x más 570.000. Noten que x está multiplicado por 50, entonces 50 que está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo, nos quedaría menos 400 sobre 50 por p de x más 570.000 sobre 50. X es igual a menos 8 p de x más 11.400. Entonces, la ecuación de la demanda viene dada por la siguiente expresión. Menos 8 por p de x más 11.400, donde 11.400 sería la constante y noten que menos 8 sería la pendiente de la demanda. Entonces lo que hicimos fue aplicar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Esta es la ecuación. Pueden ver que también en otra bibliografía van a tener en cuenta el método del punto pendiente, donde por un lado calculan la pendiente y por el otro lado estiman lo que falta de la ecuación para obtener una expresión donde van a tener una constante más un numerito que multiplica a la variable. Para ello vamos a necesitar dos puntos. Ustedes lo van a nombrar a un punto como punto A, que va a tener las coordenadas x sub 0,
P de X sub 0, en este caso, por ejemplo, estamos trabajando con la demanda, entonces tenemos en cuenta esas dos variables, y otro punto que va a tener coordenada X sub 1, P de X sub 1. Ustedes lo eligen. Yo en este caso lo que hice fue seleccionar la segunda fila y la tercera fila. Estos puntos yo los escogí, pero podría haber tomado otros, o podría haber tomado, por ejemplo, el primero y el último, el primero y el anteúltimo, y van a ver que la ecuación es la misma. Muy bien, entonces tenemos esta expresión x menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0 es igual a p de x menos p de x sub 0 sobre p de x sub 1 menos p de x sub 0. Entonces hicimos la cuenta y acá tuvimos en cuenta esto, lo multiplicamos, o sea, el denominador del primer miembro lo multiplicamos con el numerador del segundo miembro y al denominador del segundo miembro lo multiplicamos con el numerador del primer miembro. O si no, ustedes fíjense que este menos 400 está dividiendo como pasaría el otro miembro, multiplicando. Y este menos 50 está dividiendo como pasa para el otro miembro, multiplicando. Entonces obtendríamos lo mismo. Después acá teníamos entonces un producto. Entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva. Hacemos las cuentas correspondientes y despejamos X. Entonces X en este caso depende del precio y noten que la ecuación de la demanda en este caso es X igual a menos 8 por P de X más 11.400. Eso sería el inciso A. B. Trace la gráfica de la curva de demanda en un sistema de ejes cartesianos. Bueno. ¿Cómo graficamos? ¿En qué plano graficamos? En el plano cantidades, cantidad demandada, precio. Esta tablita yo la voy a copiar. Acá voy a poner X y esto directamente lo voy a reemplazar por P de X. Muy bien, insertemos un gráfico. Vamos a seleccionar los datos que tenemos. Muy bien. En el eje horizontal vamos a tener las cantidades, ¿está bien? Y en el eje vertical vamos a representar los precios, correcto. Acá el nombre de la serie, después se lo vamos a quitar en el gráfico. Muy bien, entonces nuestra demanda, vamos a poner etiquetas, no, títulos de los ejes. Siempre que hago un gráfico tengo que poner qué es lo que se ubica, que está representando el eje vertical y el horizontal, o sea, el eje horizontal sería el eje de las abscisas y el vertical sería el de las ordenadas. En este caso, en el eje de las ordenadas nosotros representamos el precio y en el de las abscisas las cantidades demandadas. Entonces en celeste, acá si quieren pongamos un título. Demanda de X.
Muy bien, entonces aquí rápidamente hemos visto cómo se hace un gráfico en Excel. Simplemente tenemos que seleccionar, vamos a insertar un gráfico. En este caso yo elegí un gráfico de dispersión con líneas suavizadas y lo que hice fue seleccionar la tabla y luego le di formato. Si no queremos hacer